Hola Iván, ¿nos puedes explicar qué alcances se pueden tener en la ruta cuantitativa? Claro, del alcance dependerá el método o estrategia de investigación, incluyendo otros componentes. Los alcances son 4. Están el exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Lo que es cierto es que cualquier elemento puede incluir en elementos de uno o más de uno de ellos. Entonces, ¿para qué sirven los estudios exploratorios? Los estudios exploratorios nos sirven para preparar el terreno y anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales y explicativos. Generalmente se llevan a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o problema de investigación, nuevo o poco estudiado, es decir, que al revisar la literatura nos revela que hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema, como lo fue el caso del SARS-CoV-2, o mejor conocido como coronavirus, COVID-19, que afectó a millones de personas. Se tenía una idea del virus clasificándolo entre los virus llamados coronavirus. Estos son los que afectan habitualmente el tracto respiratorio, pero se tenía que explorar más para conocer el cómo contrarrestarlo. Entonces, ¿puedes hablar de los descriptivos? Los descriptivos pretenden especificar las propiedades, características y perfiles, grupos de personas, comunidades, procesos, objetivos o cualquier fenómeno que se someta a análisis. En otras palabras, miden o recolectan datos y reportan información sobre diversos conceptos, variables, aspectos o dimensiones del fenómeno o problema a investigar, ejemplificando esto con investigadores, con una investigación seleccionando una serie de cuestiones, las que denominan los variables, indicadores o componentes, que después recaba información sobre cada uno de ellos en uno o varios casos para así representarlo, describiendo o caracterizando los mismos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los estudios correlacionales? Los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o el grado de asociación que existen en dos o más conceptos, categorías, variables o sus dimensiones, en un contexto en particular, midiendo su relación. En términos estadísticos, un ejemplo de esto es cuando los investigadores del SARS-CoV-2 se preguntaban, ¿las personas que padecen hipertensión arterial tienen un mayor riesgo de contraer el COVID-19? ¿Y hay un riesgo en estos? Sí, un riesgo de los estudios correlacionales son las relaciones espurias o falsas. Debemos asegurarnos que al plantear una relación, estas sean reales y lógicas. Continuamos con los estudios explicativos y el valor de este. Estos van más allá de la descripción de fenómenos, conceptos o variables, o de establecer relaciones entre ellas, más bien a responder por las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole. Nos interesa en explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, y el por qué se relacionan con dos o más variables. ¿Y puedes mencionarles cuáles son las diferencias en los distintos alcances? Está bien, las explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. Los descriptivos responden a preguntas de tipo: ¿qué mecanismos utilizan los jóvenes adultos para suicidarse en caso de una investigación de ese tipo? ¿En qué lugares hallamos casos de COVID-19? Los correlacionales se abocan a preguntas como: ¿existe relación entre el suicidio y el desempleo en determinado grupo de personas del mismo tema del suicidio? Los exploratorios responden a cuestiones como: ¿cuáles son las causas que originan el SARS-CoV-2 o coronavirus? Silvia, ¿de qué depende que una investigación se inicie como exploratorio, descriptiva, correlacional o explicativa? Los principales factores que determinan el alcance inicial y al final de un estudio son dos. Número uno, el conocimiento actual del problema de investigación que nos revele la revisión de la literatura. Número dos, el propósito que el investigador haya definido. ¿El conocimiento actual del problema de investigación? En primer término, la literatura puede revelar que hay antecedentes mínimos sobre el problema o fenómenos en cuestión, no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. Entonces, la investigación deberá iniciarse como exploratoria. Segunda instancia, la literatura nos puede indicar que hay piezas y trozos de teorías con apoyo empírico moderado. Estos estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones en estos casos. Nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva o correlacional.
Puede descubrir variables o vínculos sobre los cuales fundamentar el estudio, que puede ser correlacional, cuando los antecedentes nos proporcionen generalizaciones que vinculen variables, hipótesis sobre las cuales trabajar. Por ejemplo, a mayor nivel socioeconómico, menor tiempo dedicado a ver televisión. En tercer término, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. En tercer término, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican al problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. ¿El propósito definido por el investigador cuál es? El propósito, sentido y perspectiva que el investigador tenga en mente determinarán también cómo iniciar el estudio, si piensan realizar una investigación sobre un problema o fenómeno examinado previamente, pero quiere darle una visión diferente al estudio. Puede iniciarse como exploratorio. ¿La misma investigación puede incluir diferentes alcances? Aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. Incluso es posible que una investigación se inicie como exploratorio o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aún explicativa. Un ejemplo es que hace 100 años los estudios sobre el hundimiento del Titanic comenzaron como exploratorios y terminaron como causales con bastante profundidad. ¿Cuál de los 4 alcances es el mejor? Para un estudio ninguno es mejor que los demás. Los 4 alcances del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al avance de diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. Un estudio no debe preocuparse tanto en si su estudio va a ser o iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Más bien debe interesarse por hacerse bien y contribuir al conocimiento de un problema o fenómeno. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule, ya que no decimos a priori voy a llevar a cabo un estudio exploratorio descriptivo, sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura y después analizamos, y la investigación va a tener uno u otro alcance. ¿La investigación en el desarrollo profesional cuál es? A lo largo de tu vida profesional te enfrentarás a problemas de todo tipo en tu ramo, y a veces por su naturaleza, por tus conocimientos y experiencia, iniciarás explorando, otras describiendo, correlacionando y hasta explicando. Asimismo, en ocasiones implementarás todos los alcances en una misma indagación. En el ejercicio de tu profesión se dará el caso de que tú te topes con problemas que a lo mejor ha sido estudiado por otros, pero que es desconocido para ti. Puede ser una enfermedad, un caso clínico, una problemática en tu organización, un método de enseñanza, un reto laboral. Necesitas explorarlo primero para posteriormente transitar el plano descriptivo, correlacional y finalmente explicativo. Después de visualizar el alcance, ¿qué sigue? Una vez que revisaste la literatura y visualizaste el alcance de tu investigación, debes volver a examinar tu planteamiento del problema. Puede que suceda que permanezcas sin cambios, lo rectifiques, lo ajustes o incluso lo modifiques completamente. Continúas por la ruta cuantitativa en este caso. En esta sección abordaremos la formulación de la hipótesis en la ruta cuantitativa. En primera instancia tenemos que definir qué es la hipótesis. La hipótesis son explicaciones tentativas sobre el problema de investigación estudiado, que se formula como proposiciones o afirmaciones que regularmente relacionan variables que pronostican algo. Estas determinan el curso de investigación en la ruta cuantitativa. A lo largo de la vida nos planteamos hipótesis que nacen de una pregunta. Por ejemplo, a mayor nivel de pobreza, mayor letalidad por COVID-19. Muchas veces se tiene la duda de que si en todas las investigaciones cuantitativas se debe forzosamente plantear la hipótesis. Claro, esto depende del alcance inicial del estudio, porque si nuestro alcance es exploratorio, no se tiene
que formular una hipótesis. Ahora bien, si el alcance es descriptivo, solamente se plantea cuando se pronostica un valor y si el alcance fuera correlacional. Se debe formular la hipótesis con variables correlacionadas, al igual que el alcance explicativo o causal, que formulan hipótesis causales. ¿Qué son las variables? Es una propiedad o concepto que puede variar y cuya función es susceptible de medirse o observarse, las cuales pueden aplicarse a personas u otros seres vivos, objetos, procesos, hechos y fenómenos, las cuales adquieren diversos valores para la investigación científica. Cuando llega a relacionarse con otras variables en la hipótesis y teoría. Al abordar este tema puede surgir varias preguntas. Las más comunes podemos encontrar las siguientes, que son la primera hipótesis: ¿siempre resultan verdaderas o ciertas? No necesariamente resultan verdaderas, pueden no ser y pueden no comprobarse con datos, ya que son explicaciones tentativas y no los hechos en sí. Otra pregunta puede ser: ¿cuántas hipótesis deben formularse en una investigación? Esto depende de la complejidad del problema. Cada investigación es distinta, ya que algunos pueden manejar más variables que otras. Otra pregunta: ¿de dónde surge la hipótesis? Se deriva de la revisión de la literatura y el planteamiento del problema. Regularmente las respuestas tentativas a nuestras preguntas. Por otra parte, durante el proceso de elaboración, quizás se nos ocurra otras hipótesis que no estaban contempladas en el planteamiento original, producto de nuevas observaciones. Es necesario conocer las características que deben poseer la hipótesis. Entre las principales están: deben referirse a una situación real, la cual debe poder probarse en condiciones reales, con ciertos colaboradores de organizaciones existentes. Los términos o variables de las hipótesis deben ser más concretos, entendibles y precisos. Los términos vagos o confusos no deben tener cabida. Los términos variables deben ser observables o medibles y tienen referencias empíricas. Las relaciones entre las variables deben ser claras, lógicas y deben comprender la forma en que se vinculan las variables. ¿Qué tipo de hipótesis hay o pueden formularse? Existen las hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Se representan comúnmente como HI, H1, H2, etc. Cuando son varias, y también se les llama hipótesis de trabajo. Hay varios tipos de hipótesis de investigación. Hipótesis predictivas: intentan predecir un valor o dato en uno o más variables en un tiempo determinado. Se basan en el análisis de tendencias basadas en un sólido marco teórico. Por ejemplo, predecir la tasa de desempleo para el próximo año en un país. Hipótesis correlacionales: establecen vínculos entre dos o más variables y corresponden a estudios correlacionales. Pueden indicar la asociación entre variables y también la dirección de esa asociación. Por ejemplo, la relación entre religiosidad y bienestar psicológico en diferentes poblaciones. Hipótesis de comparación de grupos o categorías: se utilizan para contrastar dos o más grupos, categorías o procesos en términos cuantitativos.
Pueden ser direccionales o no direccionales, dependiendo de si especifican la relación entre las variables de segmentación y las variables de contraste. Por ejemplo, comparar la tasa de suicidio entre hombres y mujeres en una ciudad. Hipótesis causales. No solo establecen el vínculo entre dos variables, sino que proponen una explicación de este. Regularmente son direccionales y pueden incluir una o más variables independientes y dependientes. Por ejemplo, estudiar si la falta de normas de seguridad en una empresa provoca accidentes laborales. En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. No existen reglas universales sobre si debemos incluir o no los tres tipos de hipótesis en los proyectos o protocolos y reportes de investigación, aunque casi siempre solamente se formula la hipótesis de investigación y en algunos casos únicamente la nula. Si se enuncia la investigación, la nula se deduce fácilmente o viceversa. Es importante seguir las normas y recomendaciones de las revistas o el lugar donde queremos publicar nuestros resultados, así como las normas de nuestra universidad. En una misma investigación, ¿se pueden formular hipótesis de todo tipo? En una investigación se pueden formular diferentes tipos de hipótesis, dependiendo de las preguntas que queremos responder. Por ejemplo, si queremos predecir datos, formulamos hipótesis de pronóstico. Si queremos ver si hay una relación entre dos cosas, formulamos hipótesis de correlación. Si queremos comparar grupos, formulamos hipótesis de diferencia entre grupos. Y si queremos ver si una causa otra, formulamos hipótesis causales. Sin embargo, en investigaciones puramente exploratorias, a veces no formulamos hipótesis al principio, pero luego cuando terminamos podemos generar hipótesis basadas en lo que encontramos. Ejemplo, pregunta de investigación. ¿El matrimonio genera una mejoría en la salud mental de los cónyuges? La hipótesis causal. El matrimonio genera una mejoría en la salud mental de los cónyuges respecto a cuando estaban solteros. ¿Qué hacemos con las hipótesis en la ruta cuantitativa? Prueba de hipótesis. En la investigación cuantitativa, las hipótesis se someten a pruebas para ver si los resultados de la investigación las respaldan o no las respaldan. Sin embargo, no podemos decir con certeza que una hipótesis sea verdadera o falsa. Simplemente podemos argumentar si los datos y el análisis de nuestra investigación la apoyan o la contradicen. Es importante tener en cuenta que esto es válido solo para el contexto específico en el que se realizó la investigación, como el lugar, los casos estudiados y el tiempo. Además, que la hipótesis sea realmente aceptada no basta con una sola investigación, se necesitan múltiples estudios que respalden constantemente la hipótesis para que se considere más creíble. ¿Qué son las hipótesis nulas? Son aquellas que contradicen lo que afirman las hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación dice algo, la hipótesis nula dice lo contrario. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación dice que los universitarios valoran más el atractivo físico en sus relaciones que las universitarias, la hipótesis nula diría que no, hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la importancia que le dan al atractivo físico en sus relaciones. Sigue básicamente la misma clasificación de las hipótesis de investigación. Pueden negar predicciones específicas, contradecir relaciones entre variables, refutar diferencias entre grupos comparados o negar relaciones de causalidad. Se simboliza con HO y representa la idea opuesta a lo que se está investigando. Por ejemplo, los fumadores no tienen un riesgo mayor de sufrir un infarto que los no fumadores. La autoestima no está relacionada con el temor al éxito. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Las hipótesis alternativas son simplemente otras opciones que se consideran además de lo que se afirma o niega en las hipótesis de investigación. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación dice que un coche es negro, la hipótesis nula dice que no lo es. Y las hipótesis alternativas podrían decir que es azul, verde, blanco, etc. Son diferentes maneras de describir algo, además de solo decir si es o no es algo. En algunos casos se necesitan hipótesis alternativas porque las hipótesis de investigación y nulas cubren todas las posibilidades. Por ejemplo,
Si dicen que los universitarios valoran más el atractivo físico en sus relaciones que las universitarias, no necesitan hipótesis alternativa porque ya cubren todas las opciones posibles. Se simboliza como HA y solo se puede formular cuando realmente hay otras opciones además de lo que se afirma y niega en la hipótesis de investigación y nula. Las hipótesis son fundamentales en la investigación cuantitativa porque guían al investigador en su proceso, proporcionan orden y lógica al estudio, permiten describir y explicar fenómenos o problemas. Además, ayudan a probar y a refutar teorías, contribuyendo al avance del conocimiento científico. Si los resultados de la investigación no apoyan nuestras hipótesis, esto no significa que la investigación sea inútil. Es importante analizar que no se obtuvo evidencia favorable y compartir todos los resultados, incluyendo aquellos que contradicen las hipótesis, ya que también aportan entendimiento. Las variables son los conceptos, características o propiedades que se estudian en una investigación. Pueden ser independientes, dependientes o de control. Las hipótesis deben ser claramente definidas para asegurar que todos los involucrados en la investigación comprendan su significado. Las variables se definen conceptualmente para establecer su significado en el contexto de la investigación y operacionalmente para indicar cómo se medirán o observarán durante el estudio. Cuando se definen conceptualmente, quiere decir que se basan en la literatura científica y acordada por la comunidad científica, y si es operacionalmente, se especifica cómo se medirá o observará una variable en la investigación, incluyendo procedimiento, técnica y métodos. En el desarrollo profesional se formularán y probarán diversas hipótesis relacionadas con pronósticos, correlaciones, diferencias entre grupos y relaciones causales. Cada una de estas hipótesis permitirá avanzar en el campo y contribuir al conocimiento y a la práctica profesional. ¿Qué es el diseño de investigación? Una vez que presentaste el planteamiento del problema, definiste el alcance inicial de tu investigación y formulaste las hipótesis. Es necesario que visualices la manera práctica y concreta de responder a tus preguntas de investigación. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que deseas con el propósito de responder al planteamiento del problema. Cabe resaltar que en la ruta cuantitativa la calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en que apliquemos el diseño tal como fue preconcebido. Desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño se debe ajustar ante posibles contingencias o cambios en la situación. En la ruta cuantitativa, ¿qué tipos de diseños se utilizan para investigar? Está el diseño, son los diseños experimentales. El término experimento tiene dos acepciones básicas. La primera es más general y se refiere a realizar una acción y después observar las consecuencias. La segunda hace referencia a una investigación en la que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes. Lyles, McCulloch, Catamanchi, Creswell y Reichdar denominan a los experimentos estudios de intervención porque el investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella. Los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. ¿Cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentos? Los requisitos, condiciones necesarias o características de los experimentos son fundamentales y son tres. 1. Manipulación intencional de una o más variables independientes. 2. Medición del efecto sobre las variables dependientes. Y 3. Control sobre la situación experimental. Primer requisito: manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. En la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente. Segundo, grados de manipulación, presencia y ausencia. Este nivel o grado implica que un grupo o conjunto de casos se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Más de 2 grados. En otras ocasiones es posible que hagas variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados.
se les dan estímulos en diferentes intensidades y se evalúan los resultados. Retos para definir cómo se manipularán las variables independientes. A veces resulta verdaderamente complejo instrumentar el concepto teórico en la realidad, sobre todo con variables internas, variables que pueden tener diversos significados o variables que sean difíciles de alterar. Para auxiliarte te recomendamos lo siguiente. 1. Consultar experimentos previos para que evalúes cómo manipularon la variable independiente y si tuvieron éxito. 2. Evaluar tu manipulación antes de que conduzcas el experimento. Se trata de que funciona probándola en un grupo pequeño similar al del experimento. 3. Incluir verificaciones para la manipulación. Cuando se experimenta con personas hay varias formas de verificar realmente si funcionó la manipulación. El segundo requisito de un experimento es la medición de variables dependientes. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. La medición de la variable dependiente resulta igualmente importante y como en la variable dependiente se observan el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? No hay reglas ni un número para ello. Una vez más, depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y las limitaciones existentes. El tercer requisito de un experimento es el control o validez interna. El control o validez interna se refiere a que si en el experimento observas una o más variables independientes hacer variar a las dependientes, la variación de estas últimas se deba verdaderamente a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Fuentes de invalidación interna. Existen diversos factores que tal vez nos confundan y sean motivos de que ya no sepamos si la presencia de una variable independiente o un tratamiento experimental surte o no un verdadero efecto. ¿Cómo se logra el control y validez interna? El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante 1. Varios grupos de comparación, 2 como mínimo. El segundo, equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Asignación al azar. Existe un método muy difundido para alcanzar esta equivalencia, la asignación aleatoria o al azar de los participantes a los grupos del experimento. Esta asegura probabilísticamente que 2 o más grupos son equivalentes entre sí. Es una técnica de control que tiene como propósito dar al investigador la seguridad de que variables extrañas, conocidas o desconocidas no afectarán de manera sistemática los resultados del estudio. ¿Cómo clasificamos los diseños experimentales? En preexperimentos, experimentos puros con control y cuasi experimentos. Los diseños preexperimentales, los preexperimentos se denominan así porque su grado de control es mínimo. Son diseños con un grupo único. Existen 2 básicos: un estudio de casos con una sola medición, que consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel de grupos en ellas. El diseño de preprueba o posprueba con un solo grupo. A un grupo se le aplica una preprueba previa al estímulo o tratamiento experimental. Después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. Los diseños experimentales o experimentos puros de control. Estos diseños reúnen los 2 requisitos para el control y validez interna: 1. Grupos de comparación y 2. Equivalencia en los grupos. Los diseños con posprueba y únicamente hay un grupo de control. Este diseño incluye 2 grupos: uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, que es el grupo de control. Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo 2 niveles: presencia y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. 2. Diseño con preprueba, posprueba y grupo de control. Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que integran el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos y después se aplica simultáneamente la preprueba. Diseño de 4 grupos de Solomon, que fue propuesto en 1949, un diseño que era la mezcla de los 2 anteriores con 2 grupos experimentales y 2 de control. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la preprueba y a los 4 grupos se les aplica la posprueba. ¿En qué contextos se puede realizar un experimento?
Los experimentos pueden implementarse en el laboratorio o en el campo. Los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones controladas, en las cuales el efecto de las fuentes de validación interna es eliminado, así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas o no interesan. Y los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. Los diseños cuasi experimentales. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tener sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos. Te dejamos unos pasos para una investigación experimental. El primero, decidir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberán incluirse. Necesariamente el mejor experimento es el que incluye el mayor número de variables y deben incorporarse solamente las variables que sean necesarias para probar las hipótesis, alcanzar los objetivos y responder a las preguntas de investigación. Segundo, elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. Tercero, desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes, una o más. 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo de perfil apropiado de acuerdo al planteamiento e hipótesis. 5. En el caso de que sean personas, reclutarlas. Primero, informarles del experimento y segundo, obtener su pleno consentimiento. Deben estar informadas de todas las implicaciones de participar. 6. Elegir el diseño experimental o post-experimental adecuado para nuestra hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. 7. Planear cómo vamos a manejar los casos o participantes. 8. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en el caso de experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. 9. Aplica las prepruebas cuando las haya y los tratamientos y las pruebas posteriormente interpretar los resultados. Diseños no experimentales. ¿Qué es la investigación no experimental en la ruta cuantitativa? Podría definirse como la investigación que se realizó sin manipular deliberadamente variables. Se trata de estudios en los que no se hacen variar en forma internacional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hace es actuar en la investigación. En esta investigación no experimental es observar o medir fenómenos y variables tal y como se dan en su contexto natural. Para analizarlas consiste en recibir un tratamiento, una condición o un estímulo en determinadas circunstancias, para después evaluar los efectos de la exposición o aplicación de dichos tratamientos. Condiciones. En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente en la investigación, porque las realiza en la indagación no experimental. Las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. No se tiene control directo sobre dichas variables ni se pueden influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos, y la investigación no experimental puede o no poseer un alcance explicativo. Más bien se trata de una parteaguas de varios estudios, tanto cuantitativo como la encuesta de opinión, los estudios respectivos o expectivos. Es un estudio experimental. Este se construye el contexto y se manipula de manera internacional. Las variables independientes, la investigación experimental tiene alcances iniciales y finales, correlacionales y explicativos. Aparte que la investigación no experimental es de sistemas y empírica, en lo que las variables independientes no se manipulan porque han sucedido la inferencia sobre las relaciones entre variables y realizar intervenciones o influencias directas, y la dicha relación se observa tal y como se ha dado en su contexto natural. ¿Cuáles son los tipos de diseños no experimentales? Distintos autores han adaptado diversos criterios para
catalogar las investigaciones no experimentales. Sin embargo, esta información clasifica dicha investigación para su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos transeccionales y longitudinales. Investigación transaccional o diseños transversales. Los diseños transversales o transaccionales recolectan datos en un solo momento o un tiempo único. Su propósito principalmente es, como número 1, describir variables en un grupo de casos o determinar cuál es el nivel de modalidad de las variables en un momento dado. 2. Evaluar una situación, comunidad o evento, proceso, fenómeno o contexto en un punto de tiempo. 3. Analizar la inconsciencia de determinadas variables, así como su interacción en un momento, lapso o periodo. Esto es como tomar una fotografía de algo que sucede. Estos diseños pueden tener un alcance exploratorio descriptivo como relacional o explicativo y abarcar uno o más grupos o subgrupos de personas u otros seres humanos, objetivos o indicadores, así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Transversal exploratorio. Esos estudios tienen como propósito comenzar a estudiar para variables potenciales en un momento específico. Transversal descriptivo. Estos estudios buscan indagar en nivel o estudios de una o más variables en una población en un único tiempo. Transversal o correlacional o consensual. Estos diseños son útiles para establecer relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Estos diseños pueden ser sumamente complejos y abarcar diversas categorías, conceptos o variables. Además, también puede incluir uno o más grupos de poblaciones y comparar entre ellos como una relación entre variables, su diferencia en los experimentos en la base de la distinción entre experimentos y no experimentación. Investigación longitudinal o evolutiva. Diseños no experimentales longitudinales. En ciertas ocasiones el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos o variables, procesos, contextos o comunidades, o bien la relación entre estas. Aún más veces ambos tienen cambios. Comentarios sobre los diseños longitudinales o evolutivos no experimentales. Los diseños longitudinales se fundamentan en hipótesis de diferentes grupos, correlaciones o casuales. Estas clases de estudios recolectan datos sobre categorías, sucesos, comunidades, contextos o variables o sus relaciones en dos o más momentos. Para evaluar el cambio en ellas, las investigaciones longitudinales tienen las ventajas de proporcionar información sobre cómo las categorías, conceptos, procesos, variables, comunidades, fenómenos y sus relaciones evolucionan al paso del tiempo. Sin embargo, suelen ser muy costosos que las transacciones. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? El diseño que elija tu investigación depende más bien del problema que quieras resolver y del contexto del estudio. El control sobre las variables es más riguroso en los experimentos que en los diseños. Y a su vez, estas dos clases de estudios logran mayor control de los diseños no experimentales. En un experimento se realizan relaciones puras entre las variables de interés sin contaminaciones de otras variables o factores, y por ello es posible establecer relaciones casuales con mayor precisión. En el caso de los experimentos de participación seres humanos, o una desventaja es que normalmente se selecciona un número de individuos ilimitado. Poco a poco, medianamente, es representativo respecto a la población que se estudia. La mayoría de los experimentos
utilizan una muestra mayormente de 200 personas, lo que dificulta la generalización de resultados o población más amplia. Los estudios de caso. Los estudios de caso son considerados por algunos autores como una clase de diseño a la par de las experimentales, no experimentales y cuantitativos. La realidad es que los estudios de casos no son los anteriores, poseen sus propios procedimientos y las clases de diseños los podrían definir como estudios que utilizan los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. Analizar profundamente una unidad histórica para responder el planteamiento del problema, probar hipótesis, apoyar el desarrollo de teorías. Selección de la muestra en la ruta cualitativa. En la ruta cualitativa encontramos una muestra pequeña y podemos tener este cálculo significativo en ahorro de tiempo y recursos. La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie específica y resultan del interés de una investigación de acuerdo al planteamiento del problema. En toda investigación siempre tenemos una muestra. En la investigación debemos incluir a todos los casos, personas, productos, procesos, organizaciones, animales, plantas, objetos, universo o población que nos den esta muestra. En la ruta cualitativa encontramos subgrupos de la población, universo, que son de interés para recolectar los datos pertinentes. Representamos de dicha población para tener esta muestra o poder analizarla. Empezamos teniendo preguntas como sobre qué o quiénes recolectamos los datos para delimitar nuestra población, elegimos las estrategias, muestras adecuadas que nos ayudan a seleccionar esta unidad, mostrando el análisis y manteniendo lo más representativo en estadísticas cualitativas. También tenemos la probabilística. Selecciona esto también otra muestra, objetos, sucesos, procesos, los cuales dependen del planteamiento del problema, los alcances de la investigación, hipótesis formuladas y el diseño de la investigación. La población y la unidad de la muestra tienen un objetivo, preguntas, y hacer también dejar que los errores sean eliminados conforme el tiempo y de los procesos de esta investigación, buscando siempre soluciones unidas a la muestra, casos seleccionados cuyo el conjunto integra unidades de análisis, unidades de las cuales extraen los datos de información. Frecuentemente son las mismas, pero no siempre delimitamos toda la población con el conjunto de la investigación. Tenemos especificaciones que resultan del interés del investigador o de los investigadores. Los planteamientos del problema. Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que describen lo sucedido con características poblacionales, representando de esta manera automática lo preferible de las características, teniendo también la delimitación del parámetro de las muestras, elegir las estrategias, el muestreo adecuado, seleccionar unidades de muestra o analizar la representativa probabilística y no probabilística. Conocemos la lectura o indagamos por medio de las muestras aleatorias. Como siempre, podemos más los resultados para tener una medida en posición a la selección de la muestra. Y desde esto tenemos subconjuntos, sean reflejos fieles a todos estos tipos de la población. En la probabilística, todas las unidades, casos, elementos de la población tienen al inicio de la posibilidad de ser escogidos. La muestra se obtiene delimitando las características de la población adecuada por medio de una selección aleatoria. Unidades muestra utilizando la elección de las unidades. En todo esto llevamos un proceso para relacionar cada una de las características que el investigador quiere dar a conocer en esta investigación. También tenemos la formulación que depende de la investigación, y luego la muestra que selecciona obedece otros criterios, desarrollando todo el panorama de lecturas, investigaciones, en todo lo que nos ayude a tomar el tipo de muestra y la magnitud que queremos llegar al alcance en esta predicción al momento de delimitar población y tomar de ella nuestra muestra. La muestra probabilística estratificada.
Hoy me gustaría dirigirme a ustedes para hablar sobre el concepto fundamental en el mundo del muestreo y la investigación. La muestra probabilística estratificada. Imaginen por un momento que queremos comprender mejor la opinión de los estudiantes universitarios sobre un tema en específico. Sabemos que dentro de esta población hay gran diversidad, diferentes facultades, estudios, géneros, entre otros. En este periodo tenemos que entender que en lugar de simplemente tomar la muestra aleatoriamente, tenemos que dividir la población en grupos homogéneos o estratos. Por ejemplo, podríamos tener estratos basados en facultades, ingenierías, humanidades, etc. Una vez con esto, ¿por qué es importante el hacerlo? Bueno, el estratificar la población nos asegura que cada subgrupo esté representado en una muestra. Esto significa que obtendremos una imagen precisa y detallada de cada uno de la opinión de los estudiantes en general, ya que no dejamos ningún grupo importante fuera de la ecuación. Además, al utilizar un enfoque probabilístico, garantizamos que cada individuo dentro de este estrato tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, lo que aumenta la validez y la fiabilidad de nuestros resultados. En un resumen, la muestra probabilística especificada es una herramienta poderosa que nos permite obtener información precisa y significativa. Al emplear esta técnica, los investigadores podemos tomar decisiones más informadas, contribuir de manera efectiva al avance de conocimientos diversos en campos diferentes. La muestra probabilística por racimos o conglomerados. La muestra probabilística por racimos o conglomerados, como se describe Roberto Samperi, imaginen por un momento lo que queremos realizar en un estudio sobre la calidad de vida en diferentes regiones del país. En lugar de intentar cuestionar a los ciudadanos, lo cual sería costoso y poco práctico, podemos utilizar la muestra probabilística por racimos. Este enfoque implica dividir la población en grupos más grandes, conglomerados, como ciudadanos o distritos, en lugar de estratos pequeños como la muestra estratificada. Luego seleccionamos aleatoriamente algunos de estos conglomerados para incluir nuestra muestra. ¿Por qué optar por este método? En primer lugar, reduce la carga. En lugar de intentar encuestar a todos los individuos, podemos enfocarnos en un número manejable de conglomerados. Además, al seleccionar aleatoriamente los conglomerados, mantendremos la naturaleza probabilística de nuestra muestra, lo cual garantiza la validez y la fiabilidad de nuestros resultados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este método puede inducir a cierto nivel de error muestreo, específicamente si los conglomerados no son homogéneos internamente. Pero por lo general, la muestra probabilística o por racimos es una herramienta valiosa para obtener información representativa en una población extensa y diversa. En conclusión, la muestra probabilística o por racimos, según lo demuestra Roberto Samperi, es eficiente, eficaz y al realizar estudios en poblaciones extensas permite obtenernos diferentes resultados y la decisión de políticas formuladas en estos resultados. Después, el marco muestral. Imaginen que queremos llevar a cabo un estudio sobre la satisfacción de clientes de una empresa. Para obtener una muestra representativa necesitamos un marco muestral sólido. El marco muestral es simplemente una lista de conjuntos o elementos que forman una población objeto de estudio. Este marco puede ser una lista de clientes en base a los datos de hogares, la lista de escuelas o cualquier otro conjunto de unidades que represente adecuadamente la población que queremos estudiar. Es esencial que el marco muestral sea completo, actualizado y accesible. La calidad del marco muestral influye directamente en la validez y la precisión de nuestros resultados. Si el marco está desactualizado o incompleto, es probable que nuestra muestra esté sesgada o nuestros resultados no sean confiables. Por lo tanto, es crucial intervenir en nuestros recursos y invertir en un material de apoyo. También tenemos que verificar la precisión y asegurarnos de que la presentación es adecuada a la planteación del proyecto. En resumen, una vez que tenemos el marco muestral sólido, podemos proceder a la selección, una muestra representativa y obtener resultados confiables y significativos nos ayudan a comprender el fenómeno que estamos estudiando. Un tamaño óptimo de la muestra también es crucial en nuestra investigación. Determinar el tamaño adecuado de nuestra muestra es fundamental para garantizar los resultados sean confiables, representativos y generalizados a toda la población. Existen varios factores a considerar en cualquier tamaño de muestra, como el nivel de confianza deseado, el margen de error aceptable y la variedad dentro de la población. En general, un tamaño de muestra más grande va a producir precisiones más precisas. Puede aumentar los costos en un estudio y el calcular va a ser un poco más difícil, dependiendo del tipo de estudio y enfoque del muestreo. Estas fórmulas en desviación de estándar de la población
y pueden dar un margen de error aceptable. Además de las consideraciones estadísticas, es importante tener en cuenta una viabilidad práctica de recursos. Determinar el tamaño de la muestra es posible ya que esto requiere un equilibrio entre estabilidad. Tamaño óptimo de la muestra. El tamaño óptimo de la muestra es un aspecto crucial en cualquier estudio de investigación. Determinar el tamaño adecuado de la muestra es fundamental para garantizar que los resultados sean confiables, representativos y generalizables a toda la población. Existen varios factores a considerar al calcular el tamaño de la muestra, como el nivel de confianza deseado, el margen de error aceptable y variabilidad dentro de la población. En general, un tamaño de muestra más grande tiende a producir estimaciones más precisas, pero también puede aumentar los costos y la carga logística del estudio. Para calcular el tamaño óptimo de la muestra, es común utilizar fórmulas estadísticas específicas dependiendo del tipo de estudio y el enfoque del muestreo. Estas fórmulas tienen en cuenta desviación estándar de la población, el nivel de confianza deseado y el margen de error aceptable. Además de las consideraciones estadísticas, es importante tener en cuenta la viabilidad práctica de los recursos disponibles al determinar el tamaño de la muestra. Es posible que se requiera un equilibrio entre precisión estadística y factibilidad práctica del estudio. En resumen, un tamaño óptimo de la muestra es un componente crucial en el diseño de cualquier estudio de investigación. Al determinar un tamaño de muestra adecuado, podemos garantizar que los resultados sean confiables, representativos y útiles para la toma de decisiones. Reemplazos de casos perdidos. En ocasiones, sobre todo en las poblaciones muy grandes y consecuentemente en las muestras también, o cuando el tema es sensible como el alcoholismo, drogadicción, impuestos, anticipamos un alto nivel de rechazo al responder al instrumento de recolección de estos datos, como las encuestas de opinión o particularmente las políticas. O bien es posible que en los marcos neutrales tengamos deficiencias como 10% y 20%. Dado esto, tenemos negativas en las respuestas. Las muestras no probabilísticas. Las muestras no probabilísticas son aquellas que en los elementos de la población no tienen probabilidad de coincidencia de ser seleccionadas para formar parte de una muestra. A diferencia de las muestras probabilísticas, donde cada elemento tiene una oportunidad conocida de ser seleccionado, en las muestras no probabilísticas la probabilidad no es definida. Hay varios métodos comunes de muestreo no probabilístico, entre ellos, número 1, muestreo por conveniencia. Se selecciona elementos de la población que son más accesibles o convenientes para la investigación. Por ejemplo, encuestar a personas que están fácilmente disponibles en un lugar específico. Número 2, muestreo por juicio. Los elementos se seleccionan basados en la experiencia y en el juicio de investigar. Este método confía en la opinión del investigador sobre los elementos de la población más representativos. Número 3, el muestreo por cuotas. Se seleccionan elementos de la población para cumplir con ciertas características predefinidas, como la edad, el género o nivel socioeconómico. Sin embargo, la selección de estos elementos dentro de las categorías no se realiza de manera aleatoria. Muestreo de bola de nieve. Los participantes iniciales son seleccionados y luego se les pide que refieran a otros participantes que cumplan con ciertos criterios de interés. Este método es común en estudios donde la población es difícil de alcanzar. Si bien las muestras no probabilísticas pueden ser útiles en ciertas situaciones, es importante tener en cuenta que sus limitaciones. Estas muestras pueden incluir sesgos, no permitir generalizar resultados a toda la población, con la confianza con las que muestras probabilísticas pueden ser. Es crucial tener en cuenta que tenemos que ser cuidadosos al usar este método y tener en cuenta el objetivo del estudio. El alcance y delimitación del problema. El alcance y delimitación del problema se refiere a la delimitación o poner límites y objetivos en la investigación, mientras que el muestreo se reflexiona en una muestra representativa de la población para estudiar el problema de esta cuestión. El alcance del problema es fundamental para guiar el proceso de investigación y asegurarse que aborden preguntas de investigación de manera adecuada y completa. Implícita identificar diferentes términos clave establecidos por criterios, ya sea inclusión o exclusión. Una vez que este se ha definido, el alcance del problema se puede proceder con el diseño del muestreo. El objetivo del muestreo es seleccionar una muestra que sea representativa de la población de interés, de manera que los resultados obtenidos puedan generalizarse de manera apropiada, y el tipo de muestreo seleccionado dependerá de varios factores. Número 1, como la naturaleza del problema, los recursos disponibles y la viabilidad práctica.
Es importante tener en cuenta que el muestreo puede influir en el alcance del problema y viceversa. Por ejemplo, si el alcance del problema es demasiado amplio, puede tener o ser difícil de seleccionar una muestra representativa que abarque todos los aspectos del problema. Si el muestreo no se realiza de manera adecuada, los resultados obtenidos pueden ser no aplicables al alcance del problema definido. En resumen, el muestreo y el alcance del problema son como componentes fundamentales en el proceso de investigación. Ambos deben de ser cuidadosamente considerados y definidos para garantizar que la investigación sea relevante, precisa y aplicable a la situación o fenómeno en el estudio.